Hola, hola, buenas tardes. ¿Me pueden ayudar a confirmar de soporte si ya estamos al aire? Perfecto. Muy bien, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Segura. Soy de Colombia y tengo el honor, el privilegio del día de hoy moderar este panel, de coordinar este panel de cuatro ponencias muy importantes para un tema que para nosotros en América Latina y en el mundo ha sido un reto en este último año y medio, y es que vamos a hablar, como lo dice la invitación, sobre la transparencia del acceso a la información en América Latina. Y queremos conocer iniciativas en el marco de la sostenibilidad y resiliencia que han tenido que atravesar las administraciones públicas para seguir trabajando, para cumplir con sus deberes, pero también para atender a los diferentes ciudadanos en el marco de la emergencia. Como vamos a hablar de transparencia, integridad y acceso a la información, obviamente vamos a hablar de las experiencias de los países, de los aciertos y también de algunos desaciertos que han tenido nuestros estados y nuestros gobiernos frente a el manejo del acceso a la información pública o también aciertos frente al liderazgo de estrategias de gobierno abierto, integridad o reserva o acceso a información pública. El día de hoy, como les venía diciendo, pues eso es un panel internacional. Para mí es un orgullo coordinar un panel que tiene presencia de 4 países y sobre todo porque esta es la razón de ser del CLAD, de combinar experiencias, de permitir a la ciudadanía y a los expertos de los diferentes países conocer en un mismo escenario cómo se han vivido los temas en las diferentes administraciones. El día de hoy estamos presente Colombia, Argentina, Ecuador y Chile. En este momento estamos en sala 3 de los países, Colombia, Ecuador y Argentina, y esperamos que se nos pueda vincular en el transcurso de la tarde, antes de las 2 p.m. en hora Colombia, nuestra representante de Chile. Entonces, ¿quiénes estamos aquí presentes? Estamos en nombre de Ecuador, el doctor Guido Moncayo Vives. Él es especialista de la Dirección Nacional de Promoción y Garantía de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, con quien vamos a arrancar el día de hoy con su ponencia de la cultura de la integridad y la calidad de la vida, confianza ciudadana y enfoque conductual en el marco del Estado abierto. También nos acompaña Santiago Iván Bernasconi de Argentina. Santiago es el director de fiscalización de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y nos va a hablar sobre los gobiernos abiertos locales y la recuperación post-COVID-19 y el autofinanciamiento como oportunidad fiscal. Después, si logramos que se conecte en el transcurso de la tarde, nos va a acompañar Leslie Carol Montoya Riveros. Leslie es la jefa de la Unidad de Análisis de Admisibilidad y Sistema Anticipado de Resolución de Controversias del Consejo para la Transparencia de Chile, y ella tiene la ponencia que igual la pueden ver en las publicaciones de los documentos, una ponencia sobre confidencialidad y transparencia, la disputa por acceder a los contratos del Estado con los laboratorios para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Y yo me presento nuevamente, soy Fernando Segura Restrepo, soy el coordinador del panel. Actualmente me desempeño como director técnico del programa Juntos por la Transparencia, un programa financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, pero aclaro, antes de empezar la conferencia, que el día de hoy estoy aquí como especialista en los temas y que tanto mi trabajo, que está publicado en el portal de documentos del CLAD para la ponencia, como mis pronunciamientos del día de hoy son pronunciamientos 100% personales y no involucran a la organización de la cual hago parte. Con esta aclaración y para aprovechar el tiempo, pues le quiero dar la palabra a uno de mis compañeros, como les decía, Guido Moncayo de Ecuador. La idea de las reglas del juego son: vamos a tener unas presentaciones entre 15 y 20 minutos y logramos que Leslie se conecte 15 minutos. Principalmente, la idea cómo funcionan estos paneles es que cada uno de nosotros hace su presentación y al final abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Me comentaban de soporte del CLAD que tenemos más de 73 personas conectadas, así que esperamos motivar sus preguntas y respuestas. Para el caso de Colombia, que los que jugamos de locales, estamos en plena hora de almuerzo, son las 12:37. Esperamos entonces acompañar los almuerzos de los colombianos y que genere ojalá inquietud para que nos acompañen y también participen. Creo que compartimos hora también con
Ecuador, así que los colegas de Guido también estarán frente a su plato de comida y ojalá escuchándonos en la tarde de hoy. Entonces, nuevamente, bienvenidos, los invitamos a escuchar, a tomar apuntes durante las diferentes conferencias para que al final, en el espacio de preguntas y respuestas, podamos los diferentes panelistas aclarar las dudas. Entonces, ahora sí te paso la palabra, Guido, nuevamente bienvenido y pues el escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y a todas las personas que están presentes escuchando este panel. Esperamos que cubramos sus expectativas y, bueno, cualquier cosa, ahí también estamos pendientes al final para solventar dudas al respecto. No sé si me escucha bien, que era la primera pregunta que quería hacerles. Perfecto. Voy a compartir pantalla y también espero que porfa me confirmen cuando ya se esté viendo la presentación. A ver, voy a compartir la pantalla completa. Ahí se está viendo la PowerPoint. ¿Sí? ¿Me pueden decir con... ¿sí se ve la presentación? Lo que pasa es que no veo ahí. ¿Sí se está viendo la presentación? Ahorita creo que se vio ya... Ya, me dicen que sí se ve. Entonces voy a poner solo el PowerPoint y arranco, ¿ya? Bueno. Ahí estamos, listo. Entonces, bueno, nuevamente buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Guido Moncayo Vives. Yo trabajo en la Defensoría del Pueblo de Ecuador en el área de transparencia y acceso a información pública. Y el día de hoy quiero compartirles en estos minutos que tengo esta pequeña presentación que es sobre la cultura de la integridad y la calidad de vida, ¿no? La confianza ciudadana y el enfoque conductual en el marco del Estado abierto. Vamos a arrancar rápidamente, esta parte va a ser la más breve, con algunos conceptos generales que creo que son importantes igual destacarlos en un inicio. Primero, ¿qué es esto de gobierno abierto? Un poco los antecedentes del gobierno abierto y a qué se debe esta idea, esta nueva filosofía de la gestión pública. Para el año de 1942, estamos hablando plena Segunda Guerra Mundial, Joseph Schumpeter, uno de los economistas más importantes del siglo XX con Keynes, nos planteaba una idea de la destrucción creativa, ¿no? Estamos hablando que estamos en plena Segunda Guerra Mundial, la guerra más fuerte que ha tenido nuestro mundo, digamos, y la idea era que las administraciones públicas estaban enfrentando a esta crisis, digamos, y tenían la necesidad de destruirse para crearse nuevamente, pero mejor, ¿no? De esta manera pasamos a la década de los 70, donde por primera vez se habla ya del Open Government en Gran Bretaña, en medio también de un tiempo de crisis. Tenemos la crisis del petróleo, la crisis del patrón oro, la crisis de la democracia como tal, porque se comienza a identificar este desgaste de la democracia y de las capacidades estatales para afrontar los problemas públicos. Y se habla de gobierno abierto como esta necesidad de abrir las ventanas de lo público para el escrutinio ciudadano, ¿no? Llegamos así al nuevo siglo, al nuevo milenio, y en el 2009 el presidente de Estados Unidos, en su primer gobierno, Barack Obama, suscribe el memorando a nivel nacional en Estados Unidos para el gobierno abierto, lo cual decantaría 2 años después en la creación de la Alianza para Gobierno Abierto, Open Government Partnership en inglés, con 8 países originales, digamos, o los que iniciaron esto de parte de Latinoamérica. Tenemos a México y Brasil. Actualmente estamos hablando de cerca de 78 países y más de 80 gobiernos subnacionales con este impulso que está dando desde la Alianza para Gobierno Abierto local. Y en el 2016 tenemos la suscripción de la Carta de Gobierno Abierto en el marco justamente del CLAD, ¿no? Para el 2020, por lo menos en Ecuador, porque también quiero mencionar que somos de los países de Sudamérica el último que nos adscribimos o nos suscribimos a esta alianza. Hay 2 países que todavía no son parte, que son Venezuela y Bolivia. Pero en el 2020 comenzamos a ver esta necesidad de un término que ya desde el 2014 el maestro Oscar Osla y Esther Kaufman nos venían hablando en la traducción al español del Estado abierto, no solamente a nivel ejecutivo, sino hablar de las otras funciones del Estado, pero también de otros gobiernos, no solamente nacional, sino gobiernos subnacionales, ¿no? Estatales, provinciales, municipales, etc. De esta manera, vamos a ver rápidamente qué es el gobierno abierto. Bueno, justamente el gobierno abierto, en la Carta CLAD de 2016, se lo define como un conjunto de mecanismos y estrategias que contribuyen a la gobernanza pública, ¿no? Este gobierno en red,
¿eh? Y el buen gobierno, un gobierno justamente que busca no solamente la eficiencia, sino que ese sea un resultado de políticas equitativas, amigables con el medio ambiente, etcétera, pero también centrado e incluyendo a la ciudadanía. Entonces ya no se gobierna solamente por la ciudadanía, porque recibimos votos de ellos, sino para la ciudadanía y con la ciudadanía, que la ciudadanía sea el centro de la gestión pública. Y también la idea del gobierno abierto es fortalecer la formulación y la implementación de las políticas públicas, pero también fortalecer la democracia. Y este es un tema muy importante que actualmente lo estamos viviendo, ¿no? El 6 de enero en Estados Unidos se tomaron el Capitolio en la cuna de la democracia occidental, algo que era hace unos años impensado. Entonces la democracia hay que enamorarla, hay que mantenerla, eso es un tema importante. Y también la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo, que es en últimas el objetivo de la gestión pública como tal, ¿no? Tiene los pilares que normalmente, bueno, en la Alianza para el Gobierno Abierto se manejan transparencia, participación ciudadana y colaboración, pero en el marco del CLAD hablamos de un poquito más de elementos que son justamente la rendición de cuentas y la innovación pública. En este sentido, ¿qué es transparencia? Bueno, yo le he dado dos caras a una misma moneda. Por un lado, es una merma progresiva de los niveles de la opacidad estatal como una clave de la sostenibilidad de la gestión pública. Como nos dice Oslak y Kaufman, es abrir esta caja negra del Estado para que justamente la ciudadanía tenga acceso y pueda participar y en un nivel superior colaborar en ella, ¿no? Pero también es una demanda ciudadana, que es el otro lado de la moneda, donde se busca la supervivencia de los regímenes democráticos a partir de la legitimidad, que es, en otras palabras, la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, y que justamente esta sea como la contraparte o la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos hacia los regímenes democráticos y su supervivencia. Ahora, ¿qué es ética pública? Un poco decantando desde este primer principio del gobierno Estado abierto, vamos también viendo este término, que es muy importante y muy relacionado al anterior, que lo podemos definir primero, según Fernando Sabater, en la ética para Amador nos dice que es el arte de vivir, ¿no? La ética pública es tener esa capacidad de vivir bien, vivir de acuerdo a mis principios, a lo que yo quiero hacer, pero también en función de los derechos de los demás, ¿no? Pero también la ética pública es este patrón moral común, universal y generalizable, que es compatible con las éticas privadas. Entonces hablamos de que la ética pública debe ser la suma de las éticas privadas para el beneficio justamente colectivo. Y esto, según Jürgen Habermas, y esto está muy vinculado también al concepto de dignidad y de derechos humanos. Pasamos a la integridad pública. ¿Qué es la integridad pública? Bueno, es un conjunto son los usos y poderes de los recursos confiados al sector público de forma efectiva, honesta y para fines públicos. Entonces hablamos de podría decirse una antítesis de la corrupción, que es lo contrario, es usar o utilizar el poder que se me ha conferido a nivel público para bienes o fines privados. Entonces, es la antítesis de eso según las Naciones Unidas. Y también la integridad pública es una alineación consistente o coherente de los valores, principios y normas éticos compartidos por todos y todas para justamente mantener y priorizar el interés público por sobre los intereses privados, ¿no? Eso según la OCDE. En este sentido, llego a esta parte que es un poco ya la parte más medular de esta ponencia, que tiene que ver con el enfoque conductual de las políticas públicas. Es un término que de pronto puede sonar de moda, porque pueden haberlo escuchado en algunas charlas, pero que respecto al enfoque de lo que buscamos con el fortalecimiento, la transparencia, la ética, la integridad, es un elemento o una herramienta, un mecanismo de política pública bastante potente. El enfoque conductual es justamente buscar generar la arquitectura de las decisiones, como lo dice Richard Thaler, Premio Nobel de Economía 2017, con su compañero Cass Sunstein, que escribieron este libro Nudge, que es de pronto uno de los más conocidos respecto al tema del enfoque conductual de las políticas públicas. Y el nudge, o un pequeño empujón, significa justamente cualquier factor que altera de forma significativa la conducta de las personas. En este sentido, les pongo un ejemplo súper práctico. Ustedes no me van a responder ahorita porque igual no les puedo escuchar ni ver, pero me imagino que la mayoría, cuando vieron esta flecha, decía, mire a la derecha. Posiblemente la mayoría vio a la izquierda y no a la derecha, ¿cierto? Donde está el visto chiquitico. Esto sucede justamente porque nosotros los seres humanos tenemos sesgos, ¿no? Tenemos atajos mentales.
Esto se debe a que, según estudios de Daniel Kahneman, que también fue el primer premio Nobel de Economía siendo psicólogo en el 2002, y de los que más ha trabajado el enfoque conductual, nos habla de que los seres humanos tenemos dos sistemas, el sistema automático y el sistema reflexivo. El sistema automático aquí identificado con Homero, digamos que es una persona bastante visceral en sus decisiones y sus acciones, y en cambio acá el sistema reflexivo caracterizado por Mr. Spock, para los que somos un poco más viejitos, y por Sheldon Cooper de Big Bang Theory, para los que son un poco más jóvenes, donde justamente nos identifica estos dos sistemas. Por un lado, el sistema automático, que es un sistema no controlado, sin esfuerzo, asociativo, rápido, inconsciente y experto. Y el otro sistema, el sistema 2, que es el reflexivo, que es controlado, laborioso, deductivo, lento, se toma tiempo para tomar decisiones, es autoconsciente y sigue normas, ¿no? En este sentido, vamos llegando ya justamente a esta parte que les mencionaba, que es la medular en la ponencia, que es cómo podemos utilizar o trabajar a partir de la ética conductual o del enfoque conductual de las políticas públicas para fortalecer la transparencia, no solamente a nivel de los actores estatales, sino de las sociedades en su conjunto. Porque hablamos, bueno, vamos a verlo más adelantito, de que la transparencia es una necesidad de la ciudadanía, es una necesidad colectiva y no solamente desde los actores públicos o gubernamentales. Entonces hablamos de la ética conductual, que apunta a corregir el hecho de que algunas personas justamente a veces actúan sin darse cuenta y cometen comportamientos antiéticos o que están por fuera de los estándares éticos, ¿no? Esto se da por unos 4 mitos que se pueden reflexionar o los que podemos reflexionar. Por un lado, no existen personas buenas ni malas, sino circunstancias éticas y antiéticas. Entonces, no podemos hablar de personas corruptas porque puede haber una persona que ha sido intachable en toda su vida y en un momento determinado cometió un acto antiético. Entonces, puede darse esa situación. La segunda, la intención no rige el comportamiento, porque podemos hacer cosas malas con buenas intenciones. Y aquí un poco se habla de la ceguera ética, podemos hablar de Robin Hood, por ejemplo, no para dar un ejemplo, que él robaba a los ricos para darles a los pobres. Entonces, también es un tema dicotómico o un dilema que se puede presentar. Tercero, si bien las acciones éticas se rigen por el razonamiento ético, generalmente el razonamiento viene después de la acción para justificarla. Entonces, bueno, a veces pensamos, es que no pagué el pasaje porque luego me va a faltar para la comida o porque acá ya me robaron tal cosa, entonces, bueno, compenso, ¿no? Son justificaciones que podemos darle a nuestras acciones luego de cometerlas, ¿no? Y el cuarto es que cada persona es diferente, no justifica las acciones antiéticas, porque sabemos que como sociedades tenemos valores, principios que nos rigen y nos norman desde mucho tiempo atrás y que son, digamos, colectivamente aceptadas, ¿no? Entonces, eso también es importante mencionar. Ahora, ¿cómo la integridad colectiva beneficia o tiene relación con la calidad de vida, ¿no? ¿Tiene relación? ¿No tiene relación? Esta es justamente una parte del estudio cualitativo que yo realicé para esta ponencia, porque puede sonar como obvio, digamos, evidente, que los países menos corruptos en el mundo son también los países que tienen mejor calidad de vida, son más felices, etcétera, ¿no? Pero había que validarlo, digamos, científicamente, por decirlo de alguna manera. Así que yo crucé dos variables, el índice de corrupción que anualmente saca la ONG Transparencia Internacional y el ingreso per cápita del 2019. Traté de hacerlo el mismo año para que sean comparables. Si bien podríamos tener otros indicadores del bienestar, porque hay muchos indicadores de bienestar, el per cápita, el índice del PIB per cápita es el más abarcativo a nivel internacional, entonces traté de utilizarlo. Como nos damos cuenta en esta gráfica, hay una correlación de 0,94% entre los puestos de los países menos corruptos y su PIB per cápita, ¿no? Cuando hablamos de una correlación, sabemos que 0 no hay ninguna relación y 1 es una relación completa y total. Vemos que la relación es bastante fuerte, ¿no? Entonces, países nórdicos, que son los que principalmente ocupan los rankings en anticorrupción, Nueva Zelanda, Dinamarca. Bueno, Nueva Zelanda es también uno de los países que es, digamos, ejemplar a nivel de lucha contra la corrupción, pero vemos que el resto son prácticamente nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Singapur, que también es un ejemplo en los últimos años, y vemos que los países más corruptos son los que tienen también los PIB per cápita más bajos, ¿no? Entonces, países como Afganistán, Yemen, Siria, Sudán y Somalia, como para tener aquí el ejemplo.
En la región latinoamericana es algo muy similar, ¿no? Vemos que inclusive la correlación es superior, es de 0,96. Esto quiere decir que países como Uruguay, Chile, Argentina, donde tienen los PIB per cápita más altos de la región, también son los países que están en la escala de transparencia internacional mejor rankeados. Y esto también, como les digo, es muy poco probable que sea una casualidad. En el caso de Venezuela, es el país que tiene actualmente el menor PIB per cápita y también que está ubicado en los últimos lugares de 180 países, está en 174, si no estoy mal, de transparencia internacional, como los países más corruptos. De esta manera, yo, como vi que los países nórdicos ya ha sido una cultura que por mucho tiempo me ha llamado la atención, porque están los países donde tenemos en los rankings mundiales con la mejor calidad de vida, los países más felices, con los mejores niveles de educación, etcétera, ¿no? Yo hice un estudio de algunos documentos de qué es lo que tiene la cultura nórdica que no tenemos nosotros los latinos, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pude sacar tres aristas importantes que destaco en esta lámina. Por un lado, la confianza social, ellos lo llaman el oro nórdico, y este es su capital social, ¿no? Esto de la confianza, o trust en inglés, es lo mismo que capital social para los nórdicos, y es una construcción social que se ha venido trabajando desde por lo menos 200 años, ¿no? Hablamos de que ellos han tenido constantes también luchas internas, hablamos de que los nórdicos son los vikingos, ¿no? de hace 14 siglos más o menos, y hace 200 años, después de unas crisis muy fuertes de guerras también regionales, comenzaron a trabajar en el tema de la confianza, del fortalecimiento institucional, no solamente hablando de entidades estatales, sino de las instituciones sociales, ¿no? Hablando de Douglas North, las instituciones formales e informales. Y también este oro nórdico, confianza ciudadana, confianza colectiva, genera aumento en la felicidad colectiva. Entonces, hablamos que también ellos han podido fortalecer su clase media estructural, por ejemplo. No hablamos de que no hay personas muy ricas, ni tampoco hay personas muy pobres. El coeficiente de Gini ahí justamente es muy bajo, ¿no? O sea, hay mucha igualdad dentro de la ciudadanía. Por otro lado, tenemos la educación estructural. Ellos le apuntan mucho a la educación, por eso también tienen de los mejores niveles de educación a nivel mundial. Y la educación también se ha comprobado que aumenta la honestidad, porque cuando las personas tienen altos niveles de educación y similares, entonces son más honestos entre sí mismos, ¿no? Entre las personas, y también la honestidad de los gobernantes. Pero al mismo tiempo se ha disminuido la desigualdad, es lo que conversábamos, ¿no? Entre las personas más pueden estudiar y acceder a la educación, también sus niveles de ingresos, sus niveles de calidad de vida aumentan. Y finalmente, la cultura de la transparencia, porque para los países nórdicos la cultura importa, ¿no? Es un tema importante, ellos fortalecen día a día la cultura ciudadana, la cultura justamente no solamente a nivel de la transparencia, sino la cultura en general, y al mismo tiempo esto ha permitido que la corrupción sea socialmente inadmisible. Entonces hablamos que hay muy poca corrupción, y cuando a alguien se le ocurre ser corrupto, aunque sea en algo mínimo, su familia se la aparta, sus amigos, el círculo se le aparta también, es mal visto socialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido también quiero traerles un ejemplo que yo, ya estoy acabando, un ejemplo que yo pude analizar, que es este experimento de la billetera que se hizo en el 2013. En 12 países a nivel mundial se esparcieron por las ciudades de estos 12 países 12 billeteras. Y la única ciudad nórdica, que fue Helsinki, capital de Finlandia, de las 12 billeteras, 11 fueron devueltas. Hablamos de billeteras con dinero, con identificación y todo para que puedan ser devueltas, obviamente. De las 12, 11 se devolvieron, ¿no? En el único país, digamos, que tuvo este resultado, era un país nórdico. En este sentido, también hablamos de estas formas de comerciar en los países nórdicos, que es que los agricultores, después de su cosecha, las colocan en la carretera y las personas pasan, adquieren el producto y lo pagan sin necesidad de tener un vendedor. Esto comenzó en estos países y ahora es una práctica común, por ejemplo, en Walmart, en tiendas justamente en Estados Unidos, en México, donde las personas se acercan a la caja, ya no tienen un cajero, van adquiriendo los productos y pagan con la tarjeta. Hay una confianza hacia el consumidor. Interesante también. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, esto que hemos analizado nos da como tres fases de trabajar. Primero, necesitamos un cambio conductual, y este cambio conductual tiene dos aristas. Primero, desde una actitud personal, o sea, las personas tenemos que tener un cambio de actitud y cambiar luego la sociedad.
Y también hay un cambio que debe darse desde las políticas públicas. Por eso también los actores estatales y también los actores que trabajan en el marco de gobierno, Estado abierto, hablamos de sociedad civil, academia, etcétera, también tienen un rol muy importante para esto. Segundo, la cultura de la confianza. Cuando hablamos de la cultura de la confianza, entonces ya hablamos que no solamente tenemos confianza entre ciudadanos, sino que también se fortalece la confianza de la ciudadanía hacia sus gobernantes. Eso es importante. Y también la confianza entre nosotros. Y finalmente, la integridad colectiva. Esa es la idea, llegar a ese estadio, digamos, ¿no? Para eso vamos a construir y fortalecer las instituciones, que es un factor importantísimo que por muchos académicos se ha evidenciado que es uno de los elementos importantes para tener un buen gobierno, un gobierno eficiente. Pero también, a partir de la integridad colectiva, vamos a alcanzar el bienestar social, mejorar los niveles de bienestar social. Esta es la última lámina. He propuesto finalmente algunas formas de trabajar desde el enfoque conductual de políticas públicas para fortalecer la integridad, la ética, la transparencia. Espero que en los próximos congresos podamos ya ir viendo evidencias empíricas al respecto, pero rápidamente las 4 son: implementar laboratorios ciudadanos con políticas públicas conductuales. Esto es muy común, digamos, por ejemplo, en Reino Unido, que comenzaron con estas iniciativas y en países del primer mundo, pero en los países de la región todavía es algo incipiente. La otra es acciones en el sistema educativo. También hay cómo trabajar desde las bases, digamos, desde los niños, jóvenes, adolescentes, en estos temas de fortalecer la transparencia, fortalecer los valores, porque a partir de ahí se va a hacer más fácil en el mediano y largo plazo. Campañas educomunicacionales a la ciudadanía, utilizar las redes sociales. Yo a veces creo memes y publico para ir incentivando justamente este tema de, por ejemplo, el framing, que es el encuadre, una de las formas de trabajar el enfoque conductual a través de memes conocidos o graciosos y dar mensajes a la ciudadanía. Y finalmente, propuestas de normativa secundaria para los diferentes niveles de gobierno, no solamente a nivel central, sino también a nivel provincial, municipal, con estas iniciativas que tienen más que ver con el soft law, o sea, no justamente con normativas rígidas, sancionatorias, sino a través de incentivos, a través de políticas que fomenten la transparencia, la ética y la integridad. Eso de mi parte, muchísimas gracias. Aquí está mi vínculo de LinkedIn, si quieren seguir conversando estos temas. Y bueno, seguimos hasta el final para la parte de preguntas. Muchas gracias. Bueno, Guido, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que para dar inicio a este panel es fabulosa porque Guido, ¿qué nos ha dicho? Nos ha aclarado conceptos frente a los temas de gobierno abierto, transparencia, ética e integridad, lo cual es muy importante porque sabemos que no todos los que nos acompañan hoy, que me informan que ya siguen siendo más de 70 personas, conocen bien de estos temas y creo que es fundamental para poder ir aterrizando la experiencia de los países, lo que nos cuentas, además porque haces una comparación muy interesante sobre cómo inciden los temas de integridad, de ética y de comportamiento directamente según las decisiones de las políticas públicas y de los países. Uno de los temas que el CLAD ha tratado siempre de promover, es decir, el CLAD está compuesto por países de Iberoamérica que tienen características similares y es una respuesta precisamente a modelos nórdicos como los que tú has mostrado, que normalmente a partir del comportamiento de los gobiernos y de las personas que conforman los países, pues permiten tomar decisiones que no siempre son aplicables a nuestros países y precisamente entender cómo funcionan otras lógicas y poder ver si son posibles aplicarlas o no a nuestros países y a nuestras naciones es el reto que tenemos desde los países que hacemos parte del CLAD y también de la sociedad de los mismos, porque al final esto es un tema en doble vía. Muchas gracias, Guido, por tu presentación. Fuiste súper justo con el tiempo, está muy bien. Entonces ya después de esta contextualización general, quiero darle la palabra a Santiago. Santiago, como les comentaba ahorita, es Santiago Iván Bernasconi, él es director de fiscalización de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe en Argentina y nos va a empezar ya a aterrizar en nuestro panel las experiencias de países, esta vez desde la experiencia de una autoridad subnacional, y la presentación de Santiago se llama Los gobiernos abiertos locales y la recuperación post-COVID-19, el autofinanciamiento como oportunidad fiscal. Y esto es importante porque nuestro panel habla precisamente de eso, de la resiliencia y de la capacidad de los gobiernos de adaptarse a partir de las circunstancias de la emergencia del COVID, pero también de lo que viene después del COVID.
Entonces, Santiago, bienvenido. Un placer tenerte acá en este panel de experiencias de América Latina tan importante y sobre todo pues ya hablando de un tema aterrizado a la realidad de tu ciudad. Entonces te doy la palabra y pues como comentábamos tienes de 15 a 20 minutos y las preguntas y respuestas de nuestros seguidores las podemos ver una vez terminemos las 3 conferencias. Entonces bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias Fernando, Guido, muchísimas gracias. La verdad, muy contento de estar en este congreso del CLAD, compartiendo con todos los países miembros del CLAD y todos los integrantes y todos los asistentes. Yo les voy a compartir una pantalla también. Es una breve presentación. Yo no los voy a estar viendo, pero cualquier cosa pero sí escuchando, cualquier cosa si se corta o algo me avisan. Como bien dijo Fernando, yo voy a hablar de los gobiernos locales y la recuperación post-COVID, el autofinanciamiento como una oportunidad fiscal. Es decir, estamos hablando o abordando el tema de los gobiernos locales, pero desde el punto de vista de cómo van a financiarse o cómo van a financiarse a partir de esta post-pandemia que aún seguimos atravesando. En muchos autores han dicho el siglo XXI recién empieza en marzo del 2020. Es una realidad, sí, es una realidad porque la irrupción del COVID-19 ha transformado nuestra forma de pensar las administraciones públicas locales. Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias como para realizar las transformaciones necesarias para poder avanzar en ese sentido. Mucho se habló del efecto fiscal de la pandemia. Se habló sobre el gasto público y sobre los ingresos. Es decir, el mismo Oslak, citado también en la ceremonia de inauguración, fue quien dijo se terminó el neoliberalismo en marzo del 2020 y nos dimos cuenta que necesitábamos más Estado. Por eso se incrementó el gasto en salud notoriamente. De hecho, todas las comparaciones que podemos hacer en cualquiera de nuestros países indican que el gasto en salud se vio incrementado. Bueno, algo de eso tiene también para aportar el paper que presentó Leslie. Este tema de los ingresos públicos también tuvo una incidencia. Así como los gastos iban aumentando o se incrementaron exponencialmente en nuestras administraciones públicas, los ingresos también, la actividad económica se vio resentida. En muchos gobiernos locales, los ingresos públicos tendieron en términos reales a disminuir. La crisis en algunos países que ya venía desde el 2017, 2018, como en el caso de la República Argentina y en otros que se empezó a producir a raíz del efecto de la pandemia. Esto dio que empecemos a tener la necesidad de financiar en los déficits en los cuales se estaban generando en nuestras administraciones públicas, en nuestros estados locales. En muchos gobiernos locales no se ha transparentado esto. Por eso es tan importante la transparencia, es tan importante darle o correr la opacidad que hay en torno a no solo el gasto, sino también a los ingresos públicos y decir cuánto es el ingreso, de dónde viene y también estudiar bien quién es el que está financiando en esos ingresos a ese gasto que nosotros estamos realizando desde la administración pública, que en cierta medida también es una inversión. Lo entendemos a ese gasto público como una inversión. Ese financiamiento de los déficits tuvo distintas maneras. Emisión de dinero, en algunos países que se pudo hacer, en otros a costa de un endeudamiento. Los autores clásicos bien nos marcan que el endeudamiento presente son los mayores impuestos del futuro que van a pagar las futuras generaciones. Sí, entonces tenemos que repensarnos, ¿sí? Repensarnos en nuestros sistemas tributarios. Entonces nos surge esta pregunta. Esta pregunta me surgió, de hecho está en el trabajo que
entregué para publicación del CLAD, ¿por qué los municipios o los gobiernos locales necesitan la transparencia, la participación y la colaboración en la agenda de recuperación de los recursos propios, como precursores del crecimiento económico en la nueva normalidad post-COVID? Lo que me estoy preguntando es, en términos de ingresos, también necesitamos de transparencia para que sepamos cómo se manejan los ingresos y a dónde van destinados. La participación de la comunidad, de la sociedad civil, es importante porque, en definitiva, transparentar y darle participación en qué sectores de la economía van a soportar la mayor carga tributaria, tiene una radical importancia luego en el cumplimiento posterior. Hay una realidad. En América Latina es muy elevada la evasión. Hay estudios de numerosas organizaciones multilaterales, el CIAT, el BID, todos establecen, la misma CEPAL, que disminuyendo la evasión se logra un incremento del PIB. Entonces, atacarlo desde esta manera, de una manera participativa, que las decisiones sean tomadas con la sociedad, para que la sociedad se sienta que está contribuyendo a la inversión y al sostenimiento, por ejemplo, de la salud, que después es una mayor expectativa de vida. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar la colaboración. La colaboración también, este pilar, la participación automáticamente genera una colaboración. El involucrarnos también genera esa colaboración. Y tal vez quienes tienen que tomar las decisiones en determinar cuáles van a ser los tributos y cuáles van a ser los sectores que van a soportar, puedan tener una gran variedad o un abanico de ideas a la hora de poder implementarlas. Eliminar esa opacidad respecto del gasto, elimina el cobro de las, legitima, el cobro de las contribuciones impuestas y le otorga un sentido a la carga tributaria que nosotros tenemos, ¿sí? Teniendo en cuenta que en América Latina existe un elevado índice de evasión, vuelvo a repetir lo mismo. Si nosotros podemos bajar un punto del PIB, la evasión, eso va a generar una mejora sustancial a la luz de las obligaciones futuras que nosotros vamos a tener a los fines de poder justamente afrontar el endeudamiento que tuvimos el año pasado para poder afrontar ese mayor gasto para luchar contra el COVID-19. La pregunta que nos surge ahora es ¿quién tiene que pagar la pandemia? Los gobiernos locales tienen que hacerse esa pregunta. Esta pregunta tiene que ser el disparador para que tengamos que visibilizar, ¿sí? Y también sensibilizar a la comunidad para que tenga justamente la posibilidad de poder determinar un sistema tributario que sea equitativo, que sea participativo, ¿sí? Y que, por otro lado, respete la capacidad contributiva. En Argentina, nosotros tenemos un federalismo dentro México, Venezuela, Brasil, somos países federales. Otros países son unitarios. Nosotros en nuestro federalismo tenemos divididas nuestras potestades tributarias a los gobiernos locales, nacionales y subnacionales. Esa distribución de potestades tributarias no tiene que ser alterada. No estoy hablando de tal vez realizar un nuevo contrato social. No es necesario realizar un nuevo contrato social. Igual tampoco poder descartar esa situación respecto de un nuevo contrato social. Pero sí tratar de que esas potestades tributarias pueden ser tomadas en cuenta a la luz de que, por ejemplo, lo que tenemos ahora es la lucha contra el cambio climático. COP26, un montón de marchas y manifestaciones. Entonces, los gobiernos locales tienen que encontrar en esa lucha y acompañar esa lucha con sus sistemas tributarios también. Y que esos sistemas tributarios también
lleven los recursos necesarios para poder afrontar toda la inversión realizada en favor de la lucha contra el COVID-19. Tenemos que ver y analizar esa elevada presión fiscal que tenemos. Tenemos poco margen de maniobra, ¿sí? Es muy poco margen de maniobra, ¿por qué? Porque existe una elevada presión fiscal. Pero si trabajamos en la presión fiscal y la hacemos más justa, vamos a tener tributos y contribuciones justas para poder afrontarlo de una manera que sea pagable, ¿sí? Y que demande poco esfuerzo en recaudar los recursos que luego van a ser utilizados para las inversiones. Se me ocurre, ¿y si bajamos la imposición fiscal local? En un municipio de la provincia de Buenos Aires, donde hoy se están presentando los presupuestos para el año que viene, todos los presupuestos están contemplando aumentos entre un 33, un 35%, hasta un 40 y un 50% de incrementos tributarios. Estamos hablando que esa es la inflación que hay en la República Argentina aproximadamente interanual hasta ahora. Un municipio que decidió bajar los tributos locales y bajar aquella carga tributaria en los sectores que se fueron muy afectados en la crisis. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desde el gobierno local estamos tratando de impulsar el desarrollo de ese sector de la economía para que pueda retomar y avanzar, ¿sí? La gobernanza local, el profesor Aguilar Villanueva lo define el gobierno del gobierno, ¿sí? Entonces, es necesario, ¿sí?, que justamente tengamos un desarrollo, cada una de las localidades, utilicemos toda esta teoría de la gobernanza para poder gestionar de manera apropiada los recursos, nuestros sistemas tributarios y nuestras inversiones, ¿sí? Porque seguramente, y hay mucho, y siempre se hace hincapié en cómo se gasta, en la transparencia, la gestión por resultados, PM4R para los gastos, ¿sí? Todo eso está ahí adentro. Ahora, necesitamos avanzar en el sistema tributario, que sea eficiente y que sea el que necesitamos para que la sociedad pueda crecer, se pueda desarrollar, que la economía se ponga en movimiento, ¿sí? La sociedad deberá tomar conciencia de que hay que pagar las cuentas en muchos casos. Entonces, en este orden de idea es donde nosotros tenemos que revisar a nivel local cuál es la asignación de funciones y su financiamiento. El eje de la ponencia del texto que les presenté, y en este breve análisis, lo que trato de decirles es, las funciones son las funciones que en los gobiernos locales hoy, siglo XXI, post pandemia, tienen que afrontar. Bien, entonces, ¿cómo se tienen que financiar? ¿En función a qué? ¿Es necesario un nuevo pacto social? Se tendrá que revisar el pacto social. ¿No es necesario un pacto social? Bien, entonces, ¿de qué manera se puede hacer? Todas estas respuestas a todos estos interrogantes, y de hecho surgieron muchos interrogantes, muchos más interrogantes a medida que iba redactando y escribiendo el trabajo, que tenían que tener su respuesta, y se puede trabajar mucho en encontrar respuestas. De hecho, este trabajo tiene que ser un insumo para que muchos puedan ir retomando e investigando en este sentido. Me parece que hay un potencial muy importante en el sistema tributario local de cada uno de los gobiernos locales. Si miramos hacia adentro, lo analizamos, vemos cuáles son los sectores de la economía, especifiquemos bien qué proyecto de plan o qué plan de gobierno tenemos sobre cada sector de la economía y cómo se puede ayudar desde una óptica del sistema tributario.
Bien, estos son mis datos, estos son mis 15 minutos que les he compartido. Me pueden seguir en redes sociales, al igual que a Guido. Y desde ya quiero agradecerle, bueno, a Fernando, a todos los miembros del panel, quiero agradecerle al CLAT, quiero agradecerle al pueblo de Colombia por recibirnos virtualmente, pero recibirnos al fin. Y realmente estoy muy contento de haber participado en este panel y espero responder a aquellos que se hayan quedado con algunas dudas. Perfecto, no, al contrario, Santiago, gracias a ti, gracias por aceptar la invitación a sumarte a este panel. Has dado sin duda unas visiones que complementan lo que ya Guido venía comentando a la realidad de nuestros gobiernos subnacionales que infortunadamente fueron los afectados por la pandemia, y has hecho unas preguntas interesantes que, aunque mi ponencia que viene a continuación no responde, sí es un abrebocas a lo que está pasando en nuestras regiones. Uno, has preguntado por qué la importancia de la participación en estos temas, sobre todo en los temas de recuperación, porque efectivamente será la participación ciudadana la que nos ayude a identificar dónde deberían estar las prioridades de las autoridades locales en estos nuevos momentos. Evidentemente has hecho una pregunta que hoy día se hacen todos los ciudadanos en nuestros diferentes países, y es ¿de dónde deben salir los recursos en una pandemia que afectó el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos que tuvieron que dejar sus trabajos a un lado o que tuvieron que acudir a otros mecanismos de ingresos? Pensar en que la carga tributaria va a aumentar para poder atender la emergencia claramente es un tema que preocupa, y pues de la mano de eso nos has dejado una reflexión al final, y es que es importante entender si las funciones que hoy día desempeñan las autoridades locales deberían seguir siendo las mismas después de esto, porque claramente el mundo ha cambiado, la realidad y las necesidades de las poblaciones y de los gobiernos también. Y es muy interesante, porque efectivamente, como vamos a ver en mi presentación, hubo una serie de desaciertos en las decisiones que se tomaron tanto por los gobiernos nacionales como locales, y esos desaciertos hoy día nos siguen pasando la cuenta de cobro y deberían ser también motivo de cuestionamiento sobre si efectivamente esos aciertos se deben a que las funciones son las adecuadas o que efectivamente estamos en un escenario de baja participación y a la vez de poca capacidad de gestión de las autoridades. Entonces, nuevamente a ti, Santiago, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber hecho este panel parte, y pues esperemos que tengamos muchas preguntas al final de la presentación. Estamos muy bien de tiempo, es la 1:20 en Colombia, vamos hasta las 2 de la tarde, es decir, tenemos 40 minutos, viene mi presentación, la cual espero no tomarme más de los 20 minutos planeados para que podamos tener 20 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, pues como llegó mi momento, voy a intentar compartir la presentación. Les advierto que soy muy malo en compartiendo información en estos mecanismos. Espero poder compartir mi presentación sin problema. Regálenme 2 segundos. Abro la presentación para tenerla habilitada e intentamos nuevamente. Claramente no estoy pudiendo compartir. Nuevamente intento. Siempre me pasa. Denme 2 segundos. Aquí una claridad para soporte. ¿Debo compartir la pantalla completa o una ventana? ¿Cómo que me recomiendan? Ya lo encontré. Listo. Me informan, por favor, cuando estén viendo mi presentación, por favor. Creo que ahí estoy. ¿Me ven? Yo no los veo a ustedes, así que confío en que sí. No sé si con vos, tú, Guido, me puedes informar, o Santiago. Sí, se ve. Perfecto, gracias. Bueno, muy amables. ¿Bien? La tecnología nos golpea a pesar de llevar 2 años encerrados trabajando con ella. Bueno, pues mi presentación, como les había dicho al principio, está relacionada con los temas de acceso a la información pública y riesgos de corrupción en la atención de la emergencia del COVID. Y la idea es que podamos ver ejemplos de cómo diferentes escenarios multilaterales abordaron el tema y qué recomendaciones expidieron, y
y también veamos un par de casos, de estudios de caso de Colombia, en el cual gira pues este paper presentado para este panel por mi parte. Nuevamente me presento, yo soy Fernando Segura Restrepo, hago parte actualmente del equipo del programa Juntos por la Transparencia de USAID, soy el director técnico, pero aclaro que esta presentación está hecha en el marco de mi interés particular por explorar los temas y mis opiniones y los temas que voy a contar no comprometen el espíritu de USAID y el programa Juntos por la Transparencia. Bueno, acá es importante, la presentación tiene 3 partes, el estudio tiene 3 partes. 1, riesgos de corrupción en el marco de la emergencia del COVID, a partir de la visión de algunos entes multilaterales importantes que quisieron abordar el tema. La segunda parte son los riesgos de corrupción en los temas relacionados con la contratación y compra pública a nivel subnacional en Colombia. Y la tercera parte está asociado con el acceso a la información pública sobre el proceso de adquisición y distribución de vacunas a nivel nacional en Colombia. Les pido excusas, estoy en mi casa y tengo mascotas que normalmente interrumpen justo cuando voy a exponer. Que es importante tener en cuenta que efectivamente la pandemia del COVID-19 cambió la forma de funcionar de nuestras administraciones y de la humanidad en general. El hecho que hoy estemos conectados, que virtualmente tengamos que hablar y que no hayamos podido tener este panel presencial como hubiésemos querido, se deriva de la pandemia. Y obviamente como afectó nuestras vidas, afectó las administraciones y obligó a que los gobiernos, y lo veíamos desde el panel del año pasado, desde el Congreso CLAS del año pasado, pues los gobiernos tuvieron que asumir la mayor responsabilidad, no solamente para continuar prestando los servicios tradicionales, sino para atender la emergencia y poder surtir las necesidades de los ciudadanos, no solamente en temas de salud pública, sino también en temas relacionados con el día a día de la gestión y de la forma en que los ciudadanos garantizan los otros derechos. Y en este sentido, lamentablemente, los riesgos de corrupción nos hicieron esperar y varios de los entes multilaterales expertos en la materia analizar. Hoy vamos a ver 3 entes, U4, el Anti-Corruption Resource Center, Transparencia Internacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito fueron algunos de los que dedicaron su tiempo para analizar la problemática y alertar sobre posibles riesgos y sobre todo dar recomendaciones a los estados sobre cómo mitigarlos. Y me parece importante que tengamos este contexto porque al final ellos lo hacen desde la experiencia previa de otros escenarios o desde el análisis en tiempo real de lo que venía pasando. Por ejemplo, U4 lo que hizo fue analizar de los estudios que venían trabajando de tiempo atrás en África a partir de la emergencia del ébola, cuáles fueron los riesgos en salud pública que se presentaron, pero sobre todo los riesgos en materia de corrupción. De acuerdo a U4, la forma en la que se comportaron los países y los riesgos en África frente al ébola empezaron a replicarse frente al comportamiento para la atención de la pandemia derivada del COVID-19. ¿Qué riesgos resalta U4 que pueden presentarse a partir de la experiencia previa que ellos habían analizado? 3 importantes. 1, contrataciones de emergencia, lo cual no está mal porque la urgencia manifiesta permitía contratar. Pero lo que pasa es que las contrataciones de emergencia, cuando se hacen sin atender la pluralidad de oferentes o el análisis en tiempo real que implica un proceso normal, puede traer emergencias, puede traer riesgos. ¿Por qué? Porque cuando uno está contratando de afán, no siempre contrata lo mejor. Cuando uno está contratando de afán, puede aprovechar la oportunidad para empezar a incurrir en irregularidades. Y esto, lamentablemente, se ha dado en países de África y se dio en nuestros países. Robo de suministros disponibles, aumento de precios y reventa en el mercado gris y negro también se dio. ¿Qué es lo que dicen ellos? Obviamente, cuando hay crisis de salud pública, la necesidad de medicamentos, la necesidad de insumos médicos, la necesidad, en nuestro caso, de maquinarias, de vacunas, de ventiladores, se da. Y es muy probable que en el mercado negro se empiezan a falsificar los mismos, se empiecen a revender o se dé un aumento o una especulación frente a los precios. Y esto hace que los recursos de los países, más cuando son países con recursos limitados como los nuestros, o como en el caso que analiza U4 de África, pues pone aún mayor en riesgo el proceso porque limita los recursos para atender la emergencia. Y el otro escenario que analiza U4 es el aumento de productos de calidad por debajo de los estándares y falsificados entrando al mercado. Y esto es muy preocupante porque si bien es importante poder tener pluralidad en el mercado, tener productos
que no cumplen la calidad puede aumentar el riesgo. Tapabocas que no cumplen con las especificaciones técnicas, medicamentos que no cumplen con los estándares, maquinarias para atender a los enfermos en los hospitales ponen en riesgo las vidas y esto pues aumenta la crisis porque igual los recursos públicos se están invirtiendo, lo que pasa es que están invirtiendo mal. Y es una de las alertas que U4 hace con el fin de que los ojos de la ciudadanía y de los gobiernos se pongan encima. ¿Qué dicen ellos frente a las recomendaciones? Que es importante tener en cuenta que es importante pensar en políticas anticorrupción integradas desde una intervención sectorial y entender que si bien esto es una emergencia de salud pública, es fundamental intervenir con expertos en temas de transparencia y con expertos en lucha contra la corrupción que ayuden a ver el otro lado de la moneda. No solamente los ministerios de salud, sino las oficinas anticorrupción y los entes de control tienen que hacer parte del proceso permanente de vigilancia. Porque incluir expertos permite trabajar juntos en forma constructiva, permite entender cómo otros riesgos que sean otros sectores se pueden presentar en el sector salud principalmente, que es el que ellos analizan. ¿Qué más dice U4? Que canalizar la financiación, salvaguardar el sistema judicial y desalentar el fraude es fundamental. Entonces aquí dicen, hay que tener financiación específica para el tema. La financiación tiene que manejarse por canales conocidos y claros por parte de los ciudadanos, de tal forma que la gente sepa y pueda hacer una trazabilidad de los recursos. Y claramente al tener trazabilidad de los recursos, de dónde vienen, si vienen de cooperación, de recursos de las naciones o de recursos propios de los municipios, es fundamental saber cuáles son y tener mecanismos que permitan tener trazabilidad, lo cual desalienta el fraude y obviamente permite al sistema judicial también saber dónde pone los ojos. Otro de los temas que ellos abordan es aplicar enfoques basados en los derechos humanos y en la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque al final las poblaciones menos favorecidas o en el caso de la perspectiva de género, las mujeres u otros actores son los más damnificados. Normalmente pasa esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que poner los ojos sobre los menos favorecidos y sobre aquellos escenarios donde hay recurrente violación de derechos humanos. Y esto es importante porque al final son ellos los que pueden, pues donde se puede contener también que se propague en este caso el virus, como lo plantean ellos. Y la cuarta recomendación que hacen es apoyar las respuestas de la sociedad civil y de las comunidades para poder efectivamente habilitar espacios de vigilancia. Es decir, ellos dicen, hay que permitir que la ciudadanía y la sociedad civil haga seguimiento a los temas. Hay que abrir la información, hay que atender las denuncias que se hacen porque al final en una emergencia que debe ser atendida en tiempo real, entre más ojos es más fácil poder hacer monitoreo y esto no es un tema nuevo, pero en el marco de la emergencia se hace aún más necesario. Otro de los actores que revisó el tema, como ya les había comentado, fue Transparencia Internacional. Lo hizo a través de sus capítulos nacionales, pero también lo hizo a través de la Secretaría General. Uno de los temas más relevantes del marco de la emergencia fue precisamente una carta abierta que la presidenta de Transparencia Internacional le hizo a la OEA para que en el caso específico de los países, de los estados americanos, se pusieran también no solamente las acciones a nivel local, sino también los ojos de los entes multilaterales para apoyar a los países en la atención de la emergencia y de los posibles riesgos de corrupción derivados de la misma. ¿Qué dice Transparencia Internacional? ¿Qué dice Delia Ferreira en su carta? Uno, que se pueden dar escenarios de competencia desigual. Cuando se están en estados de emergencias, los más poderosos son los que van a poder siempre ir un paso adelante. Y que es fundamental prender alertas y levantar banderas rojas frente a la materia. Que se pueden dar escenarios de colusión, que se pueden hacer adjudicaciones precipitadas que dan lugar a bienes de baja calidad o defectuosos, muy similar a lo que ya alertaba U4. Que adicionalmente puede haber especulación con los precios y esto puede hacer que los países incurran en pagar costos superiores a los que el resto de países paga y que dificulte la atención de la emergencia, que puede haber influencia indebida de actores, tanto públicos como privados, para que se favorezcan decisiones un poco con riesgos de corrupción y que se puede dar acceso limitado a la información. Y como veíamos en el caso anterior, si la ciudadanía debe participar, el acceso a la información es la herramienta fundamental con la que cuenta para poder abordar y tomar decisiones o generar también alertas. ¿Qué también dice Transparencia Internacional? Que es fundamental y le hace unas recomendaciones a la OEA, que la OEA y que los países tomen medidas frente a ciertos temas. Uno, frente a la articulación del compromiso de la OEA y el grupo de trabajo conjunto de las cumbres de lucha contra la corrupción durante la crisis.
que dice es fundamental que estemos todos listos para estar haciendo seguimiento, acompañamiento y asesorar a los países que lo requieran y sobre todo que haya escenarios de auditoría internacional. Que hay que velar porque el estado de excepción y los poderes de emergencia se ejerzan, pero se hagan de manera razonable y de conformidad con derecho internacional. El estado de emergencia permitió abuso ilimitado en algunos casos, abuso en la forma en la que se adquirían bienes, abuso en la forma en la que se daban directrices de política pública o incluso en la que se manejaban las cuarentenas. Y esto es un riesgo, es necesario y la figura de emergencia debe usarse. Lo que pasa es que es necesario tener ojos encima que alerten cuando los estados están abusando de la misma. Hay que promover la transparencia y la rendición de cuentas en las compras y las contrataciones públicas, porque así se hagan por urgencia manifiesta, así no tengan que cumplir los plenos requisitos. Es fundamental que el ciudadano sepa qué se está contratando y con quién, y a qué precio se está contratando para identificar si efectivamente se está haciendo bien o mal. Y obviamente hay que hacer auditorías por parte de organismos de auditoría, tanto interna como externa, incluso de otros países, para poder alertar si efectivamente hay irregularidades. En varios de nuestros países incluso hubo presencia en algún momento de cuerpos de otros países alertando si había irregularidades. Y hay que acelerar la aplicación de los marcos existentes de lucha contra la corrupción. Al final, inventarse la rueda. Y lo que dice Transparencia Internacional y en lo que coincide U4 y como ya vamos a ver Naciones Unidas, las herramientas están, los mecanismos están, los países, las leyes están. Lo que pasa es que hay que usarlas y exhortar a las naciones para que hagan uso de los mecanismos existentes. Y el tercer como análisis que hicimos, lo hicimos a través de Naciones Unidas. Naciones Unidas, a través de la Oficina contra la Droga y el Delito, se pronunció y dijo que los riesgos también pueden estar en el proceso de vacunación. Y aquí ya vamos pasando a un tema puntual. ¿Qué pasó con las vacunas? ¿Cuáles son los posibles riesgos? Ellos nos alertan de 5 riesgos. 1, que la distribución de las vacunas y los sistemas de distribución pueden ser débiles o inexistentes, es decir, que no hay mecanismos claros sobre cómo se entregan las vacunas entre que llegan a un país y se distribuyen en territorio, que hay riesgos de corrupción en la adquisición de las vacunas, en las compras con los laboratorios. Era importante y prendía las alarmas a principio de este año Naciones Unidas frente al tema, que en cómo se financia la emergencia, de dónde salen los recursos y cómo se hace seguimiento de los mismos es fundamental. Y adicionalmente, la producción de vacunas y la calidad inferior de las mismas o también lo alertaban como un riesgo. Sobre todo, un tema pues un poco más difícil de controlar, ¿qué pasa cuando llegan las vacunas y empiezan a países? Nepotismo o favoritismo en el acceso a las vacunas. Si bien había unas cadenas de vacunación y unas edades y unos grupos, infortunadamente en nuestros países se vieron muchos casos de personas que no cumplían con los requisitos, pero que podían acceder a las mismas. ¿Por qué? O porque eran familiar de un político o porque estaban dentro de un círculo de confianza. Y esto es un tema que ponía en riesgo también la salud pública de las personas más vulnerables o en alto riesgo. ¿Qué dice entonces? Esto que tenemos que analizar si efectivamente los países se tomaron bien o mal las decisiones, si las banderas rojas se levantaron a tiempo y se fueron tomadas en cuenta. Para esto, pues este ejercicio que yo hice, pues hice el análisis de 2 temas, de los riesgos de contratación puntuales en la contratación pública en Colombia para atender la primera parte de la emergencia, que ya vamos a ver el ejemplo, y lo que pasó, que también es un estudio interesante de aciertos y desaciertos. Que es importante entender que infortunadamente, como si tuvieran un oráculo o una bolita de cristal, las alertas de Transparencia Internacional, U4 y Naciones Unidas se manifestaron en Colombia. 13 de 32 departamentos, de acuerdo a nuestra Fiscalía General de la Nación, presentaron irregularidades en el uso de la figura de urgencia manifiesta para contratar en el inicio de la emergencia. ¿Cuáles fueron los principales escenarios que se encontraron en Colombia, tanto identificados por la Fiscalía como la Transparencia por Colombia? Que una destinación de los recursos de adquisición que no se enmarcaban dentro de la atención de la emergencia. ¿Qué encontramos en Colombia? Que una vez lo dieron los alcaldes, que en Colombia lamentablemente también les sucedió. Colombia inició nuevos mandatos, los alcaldes que hoy día están en sus cargos iniciaron sus mandatos el 1 de enero del 2020, es decir, 2 meses antes de la declaración de la emergencia sanitaria en Colombia. Alcaldes recién llegados tuvieron la oportunidad de hacer uso de la figura de urgencia manifiesta a los 2 meses de haber entrado al poder. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, pues
que se empezaban a pagar los favores políticos de la financiación de la campaña gracias a que no había control ni pluralidad de oferentes en las contrataciones. ¿Y qué encontró la Fiscalía? Que muchos de los contratos se hicieron para temas completamente diferentes a la atención de la emergencia y adicionalmente con firmas cercanas a la financiación de las campañas. Que hubo sobrecostos en los productos básicos de la canasta familiar. En Colombia encontramos que una lata de atún que cuesta $1 se llegó a comprar por parte de los gobiernos locales para entregar mercados en $5 o $6. Es decir, eran 5 veces el valor del mercado y así lo hacían con diferentes productos. Esto efectivamente se convirtió en un escenario de corrupción y como no había control, permitió que muchos de los mercados, de las ayudas que se entregaban en el marco de la cuarentena a las personas que no tenían cómo tener recursos o alimentarse, pues se dieran. Esas personas con falta de competencias o perfiles o experiencia. El principio puntual de la contratación es pues, contratar con expertos o con experiencia, pero como no había requisitos, se contrataban con empresas que no tenían nada que ver incluso con lo que se estaba comprando. Entonces veíamos empresas encargadas de distribuir raticidas vendiendo mercados. Y pues estos son ejemplos de los escándalos que obviamente nos hicieron esperar. Pero aquí da cuenta de un tema muy importante y es que efectivamente el acceso a la información sirve. Porque tanto los medios como la ciudadanía pudieron empezar a prender alarmas. Porque gracias al acceso a la información nos enteramos que la lata de atún que cuesta $1 se estaba vendiendo a $5. Porque gracias a también que había cierta información que se puede acceder, pues se pudieron ejercer acciones de control tanto por la Contraloría como por la Procuraduría, como por la Fiscalía, como por la sociedad civil y los medios de comunicación. De acuerdo a Transparencia por Colombia, el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, que hizo toda una estrategia de seguimiento a denuncias ciudadanas a la emergencia, esta es la distribución de uso indebido de los apoyos económicos dirigidos a la población. Los subsidios que se iban a las familias se utilizaban para favorecer a los más o a las personas que no tenían necesidad de acceder a estos servicios. El tercer escenario de denuncia fueron el mal manejo y desvío de los recursos de entrega de mercado. Entregaban los mercados a las familias menos favorecidas o incluso no se entregaban y se dejaban morir en bodegas. Se compraban, se le pagaba al contratista amigo, pero quedaban las bodegas las familias. Y otro tipo de denuncias como tráfico de influencias o favorecimiento también se recibieron por parte de Transparencia por Colombia, a lo que veíamos la Fiscalía. Y el otro caso que quiero que analicemos fue el tema de paradojas de acceso a la información pública en Colombia, y más puntualmente con el tema de las vacunas, que fue no solamente controversial aquí en nuestro país, sino en varios países de la región. Y es porque como problemas de acceso a la información de las vacunas, también ha habido aciertos por parte del Ministerio de Salud en dar a conocer cierta información sobre cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación y la distribución de vacunas. Entonces, esto es interesante porque permite tener las dos caras de la moneda. Acciones de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la entidad de administración de desastres para que efectivamente alertara por qué no se estaban entregando las vacunas, y esto pues genera un escenario de riesgo muy, muy importante porque prende alerta sobre qué está pasando con las vacunas. ¿Qué encontramos en este caso? Que hubo problemas de acceso a la información en el proceso. Hubo falta de claridad de dónde venían los recursos por parte del gobierno. Si bien el gobierno tenía clara la información, no la dio a conocer y no dio a conocer de dónde venían los financiamientos, si eran de cooperación, si eran propios, de dónde venían. Había desconocimiento por parte de los de cómo se estaban dando las negociaciones con los laboratorios. Se sabía que el gobierno estaba negociando con los principales laboratorios, pero no a qué valor ni en qué cantidad. Había asimetría de información sobre cuando llegaban las vacunas, qué pasaba con las mismas, desconocimientos sobre la estrategia que tenía el gobierno para el misma, sobre todo al principio, y no había claridad del rol de los gobiernos locales en la distribución. Aquí en Colombia las vacunas las compra el gobierno nacional, la distribuyen departamentos y alcaldías y en distritos, y ellos tenían que entregarla, pero ahí había un roto en la información, como un cuello de botella para saber. Y hubo errores del gobierno al responder las solicitudes de acceso a la información por parte de los ciudadanos que querían saber
por qué se negaba la información, cuáles eran las cláusulas, e incluso teniendo una ley de transparencia en Colombia y un decreto que dice cómo responder a negativas de información, el gobierno falló e hizo que incluso los tribunales obligaran al gobierno a entregar la información porque hubo una mala estrategia de defensa. Aquí, sin ánimo de juzgar si se debe o no entregar la información, es fundamental que los gobiernos sigan el mandato legal y sepan cómo contarle a los ciudadanos los daños que se generan por las adquisiciones de vacunas. Y hubo aciertos, como les decía. ¿Qué pasa? El gobierno nacional lidera una estrategia de datos abiertos y a través de esta estrategia de datos abiertos, el gobierno logró publicar información importante sobre los datos de asignación de dosis de vacunas. Y eso es un tema para resaltar. El gobierno logró publicar información relacionada con los datos de asignación de vacunas desde la resolución, el acto administrativo que distribuía las vacunas para territorio, las fechas, el acto, el año en el que se expedía, el código del departamento o distrito, los nombres de los territorios a los que llegaban, incluso los laboratorios fabricantes de las vacunas y la cantidad de vacunas distribuidas por región. Se podía saber, el lío era qué pasaba después. Acá vemos un ejemplo de cómo funciona el portal de datos abiertos de Colombia y son los campos que las personas podían acceder y consultar de forma directa. Adicionalmente, voy a todos los días porque estamos cortos de tiempo, la información del portal de MinSalud respecto al plan de vacunación también se considera exitosa. Ellos tenían un portal en donde con tablas dinámicas iban mostrando en tiempo real cómo funcionaba la distribución pues tenía datos agregados que podían utilizarse por parte de los ciudadanos para jugar con ellos. Con esta información que les comentaba, cuántas vacunas han recibido y a dónde se han entregado. Pero había cuellos de botella y era una cosa saber que llega la vacuna, a dónde se distribuye y otra cosa es cuántas se han aplicado de forma directa por las alcaldías y si tienen estrategias las alcaldías para distribuirla de la mejor manera posible. Entonces tenemos varias recomendaciones y conclusiones. Uno, en materia de riesgos de corrupción, que los riesgos detectados en otros países pueden materializarse si no se toman las medidas de mitigación adecuadas y Colombia es el ejemplo de materialización de riesgos. Abordar la problemática a partir de la visión sectorial, como nos dice U4 y convocando expertos, claramente es importante. Tener ojos de diferentes perfiles, analizando escenarios de riesgo anteriormente identificados en otros países, es fundamental para poder abordar estas problemáticas. Se identifica una carencia evidente de las autoridades públicas colombianas en la apertura de espacios de participación. Una de las quejas recurrentes de la sociedad civil colombiana es que no se abren espacios de diálogo en doble vía, si bien había programas de televisión habilitados para contar qué estaba pasando en un escenario de preguntas y respuestas en un proceso de accountability real, no se sintió por parte de la sociedad civil. Obviamente es fundamental continuar con la mejora de los mecanismos electrónicos de publicación de información, sobre todo de aquella información relacionada con las compras que tradicionalmente no se usan, como los mecanismos de urgencia manifiesta, y pues se constituye un acierto que se abran datos, porque al final, como les comentaba, el hecho que se estuviera publicada la información de las compras así fueran por urgencia manifiesta permitió a la ciudadanía alertar sobre irregularidades. Otras recomendaciones están sobre la necesidad de avanzar en estrategias de lenguaje claro para explicar a los ciudadanos, sobre todo en una pandemia que afecta a toda la ciudadanía. Es fundamental tener lenguaje claro para contar lo que está pasando, cómo se distribuyen las vacunas y cómo se está teniendo la emergencia, desde cómo se entrega al mercado hasta cómo se prioriza la población para vacunar. Es fundamental lograr una articulación de mensajes entre nación y territorio para países como Colombia o como el caso de Argentina, en donde pues hay una seria autonomía de las autoridades locales. Un mecanismo para mejorar la calidad de la información es apuntarle a la interoperabilidad de sistemas de información. Todavía tenemos retos en materia de tecnología en nuestras naciones y pues se recomienda también el uso ante esta carencia de avances tecnológicos, se recomienda el uso de mecanismos alternativos para informar en tiempo real lo que está pasando. Medios comunitarios, escenarios de audiencia presencial, pues que en el banco de la emergencia eran difíciles, es necesario acudir a ellos para informar. Y para finalizar, pues es necesario explicar con más detalle a los ciudadanos sobre el daño en materia de cuando se niega la información. Al final nuestras leyes en América Latina de acceso a la información están asociadas a que la información se niega porque se genera daño. Y es ahí donde estuvo el cuello de botella de las entidades públicas colombianas que no supieron argumentar cuál era el daño que se generaba si se entregaba la información de las vacunas, así de las compras de vacunas. Aquí se usó mucho y es muy común usar las redes sociales como mecanismos de información, pero son importantes porque llegan a un grupo de poblacional, pero no es el único canal. Infortunadamente, en algunos momentos la única fuente de información eran las twitters de las entidades públicas y pues las redes sociales sirven, pero no son el único medio.
Se deben identificar y se pueden identificar mecanismos para que la información se muestre de manera permanente de fácil acceso, como lo decía. Los datos de asignación de dosis de vacuna en el COVID-19 fue un acierto por parte del ministerio y hay que reconocerlo, y así como los datos de asignación de dosis pues deberían poderse analizar desde cuando llegan hasta donde se entregan a la última persona que se entregó. Y es uno de los temas en el que el país ha venido avanzando, pero que al momento de haber elaborado esta estudio, pues todavía teníamos debilidades y no se sabía muy bien qué estaba pasando con los gobiernos locales y sus estrategias de entrega de vacunas. Ya para cerrar, al igual que mis compañeras, me pueden seguir en redes sociales o también escribirme a mi correo electrónico. Para mí ha sido un placer hacer parte de este panel y coordinarlo, así que pues ahora voy a dar paso a que nos cuenten sobre preguntas, respuestas que tengan nuestros otros acompañantes del espectadores del panel el día de hoy. Y pues aquí estamos, estoy pendiente de soporte. Si hay algún tipo de preguntas, vamos a salir ya todos al aire. Estamos pues tanto Guido como Santiago como yo atentos a lo que nos vayan a decir. Como no tenemos acceso a lo que nos comentan porque estamos en una plataforma privada, estoy atento a que Laura nos diga, nos dice que no hay preguntas por ahora, pues estamos súper bien de tiempo, nos quedan 12 minutos. No, me confirman que no hay preguntas. Tan claro, debe ser que fuimos muy claros, Guido. Ya tenemos a Santiago conectado. Laura, ¿nos confirmas cuántas personas tenemos al aire? ¿Conectadas? Gracias. Fernando y Santiago, si les parece, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo creo que lo escucho perfecto. Perfecto, ante lo que no hay preguntas, no sé si de pronto les parece, podamos dar alguna reflexión final cada uno y pues cerramos el panel. Bueno, no, pues pasemos a unas reflexiones finales. No sé, entonces, pues, si quieres, empezamos contigo, Guido. Algunas reflexiones finales aprovechando que quedó todo supremamente claro por parte de nosotros al exponer. Bueno, yo nada más decir que, como hemos conversado, en el contexto de esto del Estado abierto, el gobierno abierto, es fundamental la corresponsabilidad como ciudadanos. Yo quiero un poco dar énfasis a esa idea porque muchas veces como ciudadanos exigimos mucho de los actores estatales y si bien tienen muchas responsabilidades de fomentar o de incentivar, generar condiciones estructurantes, digamos, los ciudadanos, la sociedad civil, en el caso ecuatoriano, yo siempre destaco el hecho de que la sociedad civil ha sido un actor principal para el empoderamiento del gobierno abierto y su, digamos, su sostenibilidad. Entonces, es importante esta corresponsabilidad y siempre fomentarla, ¿no? O sea, que como ciudadanos siempre podamos hacer algo por la gestión pública, podamos siempre estar atento a lo que está pasando, no solamente en la ciudad, sino en mi barrio, en mi conjunto, si vivimos en un conjunto. O sea, este tema del fortalecimiento de lo cívico, o sea, rescatar nuevamente este tema de lo cívico es muy importante. Y también a nivel nacional, o sea, tenemos muchas cosas por hacer, como les digo, hay estrategias de guerrilla en el buen término, en redes sociales, generar medios, generar acciones para poder sumar granitos de arena que en últimas, bueno, son justamente efectos en cascada y efectos que van sumando a este cambio que queremos y que como siempre se menciona también es un cambio social y generalizado comienza con cambios individuales, cambios particulares. Esa idea dejaría yo de mi parte. Nuevamente, muchísimas gracias por haberme hecho parte de este panel y ser parte de este Congreso CLAD. Así que, bueno, nuevamente saludos y estamos en contacto en las redes.
A ti, gracias Guido, y gracias para ti, porque Guido fue el promotor de esta articulación de iniciativas de los diferentes países. Entonces, gracias Guido por invitarnos a ti, por tú invitarnos a ser parte de este proceso. Santiago, una reflexión final para aprovechar estos minutos que nos quedan. Bueno, simplemente, más allá de estar muy agradecido con todos, la verdad que esto tiene que ser el inicio de lo que sigue. Es decir, nosotros tenemos que visibilizar y ser instrumentos de la visibilización respecto de toda esta problemática del Estado abierto, abrir los estados y trabajar en ello y desde la academia, desde el Estado, desde donde nos toque formar parte realmente a nosotros en nuestra profesión, tratar de lograr justamente esto, que se siga hablando, que el tema esté presente, que no se deje en una simple exposición, sino que esto es un insumo para que se siga investigando, para que surjan nuevas investigaciones, nuevos proyectos, para que se vea de otra manera el rol del Estado y la sociedad asuma el rol que tiene que tener y sea partícipe del cambio que se tiene que dar a la luz de los sucesos vividos en esta pandemia. Estoy muy contento de haber participado. La verdad que trabajamos mucho entre todos para coordinarnos. Son 4 países a la distancia y haciendo todo lo posible, que la verdad que me gustó mucho. La verdad, y conocí muy buenas personas. Simplemente eso, nuevamente agradecerle al CLAD, agradecer la organización que es fabulosa. Realmente estuve paseando por algunas salas en estos días y realmente es muy bueno. Realmente esto tiene que ser replicado a la eternidad prácticamente. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias Guido. Santiago, gracias a ti. Ya en el último minuto llegó una pregunta de José Gabriel Carrillo Acedo, que dice que si se pueden invalidar las compras que se hicieron con abuso en los precios. Digamos, en este caso en Colombia, lo que se inicia es un proceso de otras autoridades de control por celebración indebida de contratos, y lo que efectivamente hace el ente de control es investigar, y si encuentra que efectivamente la irregularidad o el abuso se dio en un campo de especulación o irregular, se hace efectivamente las acciones de cobros coactivos frente a las autoridades públicas que suscriben los contratos, como frente a los contratistas que abusaron del uso del precio. Obviamente es importante que el ente de control valide si el precio aumentó fue por el exceso de demanda y la falta de oferta, o si bien se dio porque hubo un abuso por parte del proveedor o una mala intención por parte de la autoridad pública. Y ya para cerrar, pues yo nuevamente agradezco a mis compañeros de panel. Lamentamos que Leslie Montoya del Consejo para la Transparencia de Chile no los haya podido acompañar. Esperamos que todo esté muy bien contigo, Leslie, y los invitamos a leer los 4 papers de las diferentes experiencias que compartimos, porque ha sido muy nutritivo, como decía Santiago, poder combinar las experiencias de estos 4 países desde el primer momento que nos pusimos la tarea de liderar y proponer este panel, de ponernos de acuerdo sobre qué era lo más relevante que queríamos compartir con el público de Iberoamérica y del CLAD que nos iba a estar escuchando. Agradecemos a las más de 70 personas que hicieron parte hoy de este panel. Creemos que en lo presencial no hubiéramos podido tener tanto rating, así que muchas gracias por acompañarnos, gracias por los que dedicaron sus horas de almuerzo a estar con nosotros, y también nuevamente gracias al CLAD por Estiva y al gobierno de mi país por liderar esta organización de este evento para este Congreso número 26 del CLAD, que esperamos que el próximo año en Bolivia lo podamos hacer presencialmente y conocernos con los que no nos conocemos y vernos nuevamente con los viejos amigos del CLAD y amantes de los temas de la administración pública y la modernización del Estado. Un saludo para todos y pues que sigamos adelante con estos temas, no bajar la guardia, promover la participación ciudadana, exigir gobierno abierto e integridad por parte de nuestros servidores y
hacer control social, creo que son las reflexiones importantes de de esta ponencia, entre otras. Muchas gracias, y nuevamente muchas gracias al CLAD y gracias a ti, Laura, por habernos orientado de parte del equipo del CLAD en esta conexión virtual la tarde de hoy. Un abrazo para todos y ha sido un gusto moderar y coordinar este panel. Gracias. Gracias, Laura. Buenas tardes. Gracias a todos. Saludos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. 1:57 en Colombia. Salimos.